Señale el enunciado correcto con relación a las infecciones del sistema nervioso central. La etiología específica es la más frecuente, o sea, la tuberculosis es más frecuente. La causada por riquexia son frecuentes. Las de origen viral son las más frecuentes. Las debidas a hongos y parásitos son más frecuentes que las bacterianas. Las especies de micoplasma no producen infección neurológica. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las virales. ¿Le sigue en orden? Las bacterianas. ¿Le sigue en orden? Micoplasma. Menos frecuente, tuberculosis. Este es el orden. Micoplasma, por si acaso, sí afecta el sistema nervioso central. La respuesta acá es la letra C. En emergencia se recibe una niña de 10 años de edad que ha presentado durante 40 minutos 8 crisis convulsivas. 8 crisis convulsivas, entre las cuales no ha recuperado la conciencia. El familiar refiere que las convulsiones son tónica-clónica generalizadas. 2 o más crisis entre las cuales no recupera la conciencia. ¿Cómo se llama eso? Estado convulsivo. Estado convulsivo. Un niño de 8 años de edad se está recuperando adecuadamente de un cuadro de varicela tratado sintomáticamente. Progresivamente va encontrándose peor y entrando en un estupor cada vez más profundo que lo lleva a un coma. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre esta infrecuente complicación encéfalo-hepática de la infancia. Señálela. Datos. Un niño de 8 años se está recuperando adecuadamente de una varicela. Varicela, aunque se le dio tratamiento sintomático, no me dice cuál. Progresivamente va encontrándose peor, entrando en un estupor cada vez más profundo que lo lleva al coma. Varicela que va mejorando y hace clínica neurológica. Entonces repasemos. ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente de una varicela? Neurológica, ¿cuál es? Cerebelitis. La complicación neurológica más frecuente de una varicela es cerebelitis, clínica de ataxia. Menos frecuente, meningitis, encefalitis. Menos frecuente, síndrome de Reye. La pregunta me ayuda porque me dice una de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre esta infrecuente complicación encéfalo-hepática. Complicación encéfalo-hepática con tratamiento sintomático en varicela, eso es Reye. Sobre el Reye, en el Reye el 90% de los casos existe antecedente de infección respiratoria alta, verdadero. Sobre todo, ¿qué virus? Virus influenza tipo B, verdadera la A. Los vómitos marcan el inicio del cuadro de Reye con una duración variable, verdadera la letra B. La letra C, la analítica del Reye muestra alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, además de hipoglicemia. ¿Hay hipoglicemia? Sí. ¿Hay acidosis respiratoria? Sí. ¿Pero hay alcalosis metabólica o acidosis metabólica? Si hay insuficiencia hepática, hay acidosis metabólica, o sea, no hay alcalosis metabólica. Falsa la letra C. Los pacientes con cifra de amonio del triple o más, ¿es probable que entren en coma? Sí. La hiperamonemia, cuando supera los límites de 3 veces más o más, eso va para coma. El líquido cefalorraquídeo es normal, excepto a presión elevada. Cierto. Maltrato infantil. Maltrato infantil es un tema cada vez, yo creo que no es que es cada vez más frecuente, sino que cada vez se diagnostica más. Maltrato infantil, tenemos cada vez más pacientes que ya se plantea dicho diagnóstico. Tenemos la presencia de equimosis sin causa explicada, tenemos la presencia de pérdida de cabello o mordedura sin causa explicada. Es importante recordarle las quemaduras, que a veces a los niños los ponen en un recipiente con agua caliente y se dan las quemaduras simétricas en bota o quemaduras en guante. Fracturas. Las fracturas no son frecuentes, menos en un niño que no camina. Si yo tengo fractura de fémur o de húmero o fractura de hueso de omóplato o fractura vertebral en un paciente pediátrico y sobre todo fémur y húmero en menor de 1 año de edad, eso es maltrato infantil. Un niño que no camina no tendría por qué tener fractura de fémur, y si lo tiene, probablemente eso se asocia a maltrato infantil. El niño sacudido o el niño zarandeado. El niño sacudido o niño zarandeado se da en niños o en pacientes lactantes menores de 1 año, en donde el familiar lo agarra al niño y lo sacude, y al sacudirlo hace que el cerebro choque dentro del cráneo. Al chocar el cerebro dentro del cráneo va a generar hemorragia,
y hay dos hemorragias: la hemorragia retiniana o la hemorragia del sistema nervioso. En la hemorragia del sistema nervioso puede ser intraparenquimal o puede ser algún hematoma que puede ser epidural o subdural. Ese es síndrome del niño sacudido o síndrome del niño zarandeado. Aquí viene el término típico hemorragia retiniana. En menores o en la etapa neonatal, las hemorragias retinianas se pueden presentar secundario a trabajo de parto, pero pasada la etapa neonatal, toda hemorragia retiniana es maltrato infantil hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí tenemos el síndrome del niño sacudido o zarandeado. Edad menor de 1 año de edad, sobre todo menor de 6 meses de edad, que se asocia, frecuentemente el familiar que suele hacerlo es el varón. Se asocia a la presencia de hemorragia del sistema nervioso central con hematoma subdural, subaranoideo, contusión cerebral, asociado a hemorragia retiniana. Mortalidad 40%, secuelas 70%. Un gran grupo de las parálisis cerebrales infantiles son secundarias a síndrome del niño sacudido o zarandeado. Pregunta de examen, dice así: lactante de 7 meses de edad, eutrófico, traído al servicio de emergencia, con fractura de húmero, resto del examen físico normal, primera posibilidad de descartar. No dice cuál es la única, dice lo primero que tienes que descartar. Tiene 7 meses y tiene fractura de húmero. Menor de 1 año de edad que tiene fractura de fémur o fractura de húmero, ¿qué es lo primero que debemos descartar? Maltrato infantil. Ojo, no olvidar fractura de omóplato, no olvidar también fractura de vértebra. Fractura de omóplato, fractura de vértebra y fractura incluso de costilla son factores de, o son elementos que suman para maltrato infantil. Tuberculosis infantil. La tuberculosis en el paciente pediátrico, la fisiopatología es la similar del adulto. Ustedes saben que para que un paciente pediátrico tenga tuberculosis, eso es un elemento o un evento centinela. Revela que alguien de su alrededor, de su medio cercano, tiene tuberculosis, generalmente familiar o alguien del colegio que está presentando el mismo problema. La tuberculosis en el niño tenemos 2 etapas. La primera, que es la que presenta el paciente pediátrico, que es la tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria no tiene clínica. Si el paciente pediátrico, si el paciente adulto entra en contacto con el niño, va a entrar en contacto el niño por vía respiratoria, contagio por medio de las gotitas. Llega por vía respiratoria y llega el Mycobacterium, llega a la parte respiratoria, llega a la parte de los macrófagos y lo fagocitan, ¿cierto? Lo fagocitan, y al fagocitarlo va comenzando a aumentar dentro del macrófago, pero no lo destruye. Luego el macrófago se abre y toma la circulación. Primero toma la circulación linfática. Datos importantes acá. Se forma la denominada tuberculosis primaria, formando el denominado complejo primario, complejo de Ghon. No tiene clínica. No hay clínica en la tuberculosis primaria, pero la tuberculosis primaria sí logra un cambio. Este niño era, cuando le hacíamos su PPD era negativo antes, pero ahora el niño pasa a ser PPD positivo. La tuberculosis primaria, aparte de formar el complejo primario compleja de Ghon, me forma el denominado viraje tuberculínico. El viraje tuberculínico tiene que ver o depende de hipersensibilidad, linfocitos, ¿cierto? Linfocitos. Y como depende de la hipersensibilidad, demora en manifestarse. Este tiempo, desde que el niño entra en contacto con la persona que lo contagia, hasta que me hace PPD positivo, el rango va de 2 a 8 semanas. El periodo del viraje tuberculínico es de 2 a 8 semanas. Si ustedes, por ejemplo, están con un paciente haciendo una anamnesis y hemoctiza el paciente, y ven su resultado, sale que el paciente tiene BK 3 cruces, sale que es XDR. Realmente ustedes se estresan todo, se quieren hacer todas las pruebas, pero el PPD va a ser negativo al inicio. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un tiempo de 2 a 8 semanas para ver si realmente va a haber o no va a haber el denominado viraje tuberculínico, que es la denominada tuberculosis primaria, que se forma el complejo primario, que es eminentemente linfático. Se forman adenopatías, además de formarse adenopatías, se forma un pequeño foco
parenquimal. No hay clínica. Si eso en el camino el paciente es inmunodeprimido, es VIH, 6 a 12 meses desnutrido, 6 a 12 meses después puede comenzar a presentarse la clínica. Pero esa clínica ya no es primaria, sino es tuberculosis de reactivación o de tipo de adulto. Esa es la denominada tuberculosis en el paciente pediátrico. La más frecuente es la pulmonar, de 60 a 80% de los casos. La extrapulmonar es frecuente en el paciente pediátrico. ¿Por qué ponemos BK? ¿O por qué ponemos la vacuna BCG? ¿Para qué ponemos vacuna BCG? ¿Qué le dijeron en pediatría 1? ¿BCG para qué sirve? Para proteger contra formas graves de tuberculosis, sobre todo meningo TB o TBC miliar. Y estas se ponen porque son frecuentes en menores de 5 años de edad. La tuberculosis extrapulmonar es frecuente en menores de 5 años de edad, sobre todo meningitis tuberculosa y TBC miliar. Acá tenemos lo denominado complejo primario, es eminentemente linfático, ganglios iliares y mediastínicos. Estos ganglios iliares y mediastínicos pueden ser tan grandes que pueden generar obstrucción bronquial, y estos niños pueden ir continuamente a la emergencia sibilando, teniendo sibilancias, y son nebulizados y tratados como asma, cuando en realidad lo que presentan es tuberculosis. Si es que no se hace el tratamiento y la identificación adecuada, podemos tener una TBC evolutiva como TBC miliar o meningo TB. TBC en el niño. Lo que importa en el niño es que el niño es poco bacilífero. El niño no tiene una caverna conectándose a un bronquio que cada vez que el niño expectora puede contagiar. El niño es poco bacilífero. 95% de niños menores de 12 años de edad son BK negativo. Son poco bacilíferos. La TB en niños es de baja contagiosidad. La mayoría son TBC primarias, con lesiones cerradas, con pequeñas micobacterias. La enfermedad como tal puede darse dentro de 12 meses de la infección primaria. En niños es más frecuente la TBC extrapulmonar y la enfermedad grave, como meningo TB y TBC miliar. Lo bueno en niños es que hay menor resistencia a drogas y hay menor incidencia de RAFA. El diagnóstico de TBC en niños es difícil. Volvemos al diagnóstico de enfermedades infecciosas. El gol estándar diagnóstico es aislamiento de la gente. Acá, antiguamente se hacía esto. Les tengo que presentar esto porque, si bien es cierto, ya no se utiliza actualmente. En el banco de preguntas lo van a ver continuamente. Los criterios de Stey en Toledo. Los criterios de Stey en Toledo es un score para valorar el diagnóstico de tuberculosis. El score dice: miren, 2 puntos no es tuberculosis. 3 a 4 puntos, la tuberculosis es posible, amerita mayor estudio. 5 a 6, la tuberculosis es probable, es factible, amerita prueba terapéutica. 7 o más es tuberculosis. Primero, cuando era 5 a 6, ya se daba tratamiento. 7 ni qué decir. ¿Y quién me da 7 puntos? Son 6 criterios. El criterio que me da 7 puntos es hallazgo de bacilo de Koch. O sea, tomar la muestra de esputo y estudiarla. El gran problema es que el niño no expectora antes de los 5 años de edad, no expectora, recién expectora a partir de los 5 años de edad. Y lo otro, que el niño generalmente es BK negativo y que la principal forma de tomar la muestra muchas veces es con aspirado gástrico en la mañana por 3 muestras seguidas. Entonces no siempre el BK va a salir positivo, pero todas esas muestras se mandan para cultivo que ustedes saben que recién sale el resultado 4 a 8 semanas después. Por eso esto es difícil el diagnóstico en la etapa inicial. ¿Qué hacemos? Granuloma específico, a veces se biopsian órganos, adenopatías, a veces se biopsia hígado, si es que estuviera con hepatomegalia, y se encuentra la reacción granulomatosa. Eso me da 4 puntos. PPD es el criterio inmunológico. PPD mayor o igual a 10 es positivo en nuestro país. Ese criterio inmunológico me da 3 puntos. La presencia de clínica, la presencia de radiología o la presencia de epidemiología dan 2 puntos para el diagnóstico de tuberculosis infantil. El nuevo programa de tuberculosis en nuestro país da los siguientes nuevos criterios. Decimos así: hallazgo confirmado,
hallazgo del bacilo de Koch por las diferentes pruebas, ya sea cultivo, beca en líquidos corporales, aspirado gástrico o la presencia de histología alterada. Si nos vamos a lo anterior, eran los dos primeros criterios, los que daban más puntaje. O diagnóstico presuntivo, 3 o más de los siguientes criterios: radiología, PPD, presencia de clínica o algún otro elemento que nos ayude al diagnóstico. O sea, a la larga, son los mismos criterios de Estella en Toledo. Los criterios para diagnóstico de tuberculosis infantil siguen siendo los 6 criterios que se utilizaban antiguamente, solo que antes se utilizaban como parte de un puntaje, Estella en Toledo, ahora se utilizan como los presenta nuestro nuevo manual. PPD o derivado proteico purificado o reacción de Mantoux, considerado positivo, mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10. En pacientes inmunodeprimidos, ejemplo VIH, corticoterapia crónica, mayor o igual a 5. En pacientes con inmunodepresión, mayor o igual a 5. Se coloca en la cara dorsal del antebrazo izquierdo en unión del tercio medio con el tercio superior. Se coloca 0,1 mililitros y se lee a las 48 a 72 horas. Se informa en milímetros y el médico hace la interpretación. No se informa como positivo o negativo. Se da el informe en milímetros. Y la reacción es positiva cuando hay un eritema y una induración, pero se mide la induración. Terapia preventiva profiláctica con isoniazida. El programa, por si acaso, lo pone con estas iniciales, TPI, para que las iniciales no les sean problemáticas si es que les vienen preguntas con respecto al tema. TPI, ¿cuál es terapia preventiva con isoniazida? Objetivo: prevenir que se presente la enfermedad. Consiste en dar un medicamento durante todos los días, durante 6 meses, y si es que es VIH el paciente, hasta 1 año. El medicamento es isoniazida. ¿A quién se le da? A un paciente que sea contacto, pero que no tenga enfermedad, que sea contacto de paciente con TBC pulmonar BK positivo, con o sin cicatriz de BCG, pero que en el estudio este paciente no tiene ningún criterio para tuberculosis. No recibe quimioprofilaxis aquel que tiene obviamente tuberculosis, aquellos que tuvieron previamente tuberculosis, tuvieron antecedentes de RAFA o antecedentes de afectación por isoniazida, o que tienen hepatopatía crónica. Tuberculosis congénita. Así como hay TORCH, hay también tuberculosis congénita. La tuberculosis congénita es una infección que siempre se debe descartar en hijos de madre que tienen tuberculosis durante el embarazo. La clínica de un niño con tuberculosis congénita: bajo peso al nacer, puede haber tendencia a la prematuridad, dificultad respiratoria, vómitos, hepatoesplenomegalia, ictericia. Por eso, cuando tenemos un paciente de hijo de madre con tuberculosis, la primera pregunta es: hijo de madre con tuberculosis sensible, ¿tiene o no tiene el niño tuberculosis? Tenemos que tomar decisiones en las primeras 24 horas. El niño tiene TBC congénita, o sea, prematuro, bajo peso al nacer, dificultad respiratoria, tiene vómitos, o está despierto, activo, reactivo, peso adecuado, aparentemente no tiene clínica de enfermedad. Si el niño tiene diagnóstico de TBC congénita, debe iniciar tratamiento, mismo esquema de la madre. Pero si en las primeras 24 horas, yo digo, el niño tiene un examen normal, ¿qué hago? Yo digo, ojo, en menos de 24 horas, según nuestro programa, ¿qué le corresponde al niño? BCG, le corresponde vacuna, pero ojo, es un hijo de madre con tuberculosis y funciona como contacto. Y si es contacto, le corresponde quimioprofilaxis. ¿Qué se le hace a un hijo de madre con tuberculosis? ¿Se lo vacuna o se le da quimioprofilaxis? ¿Cuál es la primera medida? Quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis. Tal vez la pregunta que más ha venido en exámenes de residencia en los 3 a 4 últimos años de tuberculosis es esto: ¿qué se da primero? ¿Quimioprofilaxis o BCG? La respuesta es quimioprofilaxis. ¿Durante cuánto tiempo? Usualmente, ¿cuánto dura? 6 meses. Acá, ¿cuánto va a durar? 3 meses. Se inicia quimioprofilaxis durante 3 meses y a los 3 meses se le toma PPD al paciente. El PPD punto de corte va a ser 5 acá.
si el PPD es mayor o igual a 5 o si el PPD es menor de 5. Si el PPD es mayor o igual a 5, yo estoy obligado a descartar tuberculosis. Si descarto tuberculosis y me sale que el paciente tiene tuberculosis, inicio tratamiento. Pero si me sale que el paciente no tiene tuberculosis, como ya le di 3 meses, le completo los 6 meses de quimioprofilaxis y luego lo vacuno. Pero si al hacer el PPD me sale que mi paciente tiene menos de 5, a los 3 meses suspendo quimioprofilaxis y simplemente vacuno al paciente. Entonces, la conducta en un hijo de madre con tuberculosis, la principal decisión inicial es ¿qué se hace primero? O quimioprofilaxis o vacuna. Si el niño no tiene clínica, la primera cosa que se le hace al niño es, o se le da es, quimioprofilaxis por 3 meses. A los 3 meses el punto discriminante es PPD. Si el PPD es mayor o igual a 5, obligados a descartar tuberculosis. Si sale tuberculosis en el diagnóstico, tratar tuberculosis. Si no saliera tuberculosis en PPD mayor o igual a 5, completamos los 3 meses restantes y vacunamos. Pero si el PPD sale menos de 5, lo que tenemos que hacer es suspender quimioprofilaxis y vacunar al paciente. Este es el esquema cuando la tuberculosis o cuando el RN es hijo de madre con tuberculosis sensible. Y si la madre tiene TBC resistente, ojo, lo que dice este esquema al final es que al inicio yo le doy TPI, pero ojo, en este momento puede que el niño aparentemente no tenga tuberculosis, en el camino lo puede tener. Por eso los controles son cada 3 meses durante 2 años en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque puede que la tuberculosis no esté manifiesta ahorita, pero puede manifestarse en el camino. Entonces, si es hijo de madre con tuberculosis resistente, ¿le damos o no le damos isoniazida? En el camino puede ser una TB. ¿Le damos? No se le da. Si es hijo de madre con tuberculosis resistente, significa que la madre es resistente a isoniazida y a rifampicina. Por lo tanto, no se le da quimioprofilaxis al niño. ¿Qué se le hace? De frente se le vacuna y se le controla cada 3 meses durante 2 años para ver la posibilidad de que este niño no tenga tuberculosis. Pregunta dice, en los niños menores de 2 años de edad con tuberculosis pulmonar primaria, ¿el hallazgo radiológico más frecuente cuál es? ¿Cuál es el hallazgo radiológico más frecuente? A, adenopatías ciliares o mediastínicas. B, derrame pleural. C, atelectasias. D, neumotórax. E, infiltrado micronodular en el lóbulo superior. ¿Cuál es? Menores de 2 años de edad, ¿cuál es? Letra A, adenopatías ciliares o mediastínicas es la respuesta. Recién nacido a término, aquí está una de las preguntas de los últimos años. Recién nacido a término, pesa 3,5 kilos, Adgar 9 al minuto, en alojamiento conjunto, recibe lactancia materna, funciones biológicas normales. Madre hace 15 horas ha presentado hemoptisis con BK2 cruces. Madre con tuberculosis, nace el niño nace con 3,5 kilos, peso normal. Adgar 9 al minuto, no ha habido problemas. Recibe lactancia materna y funciones biológicas normales. El niño está normal, aparentemente sano. Hijo de madre con tuberculosis y examen inicial normal. ¿Cuál es la primera medida que debe recibir el niño? ¿Quimioprofilaxis o poner BCG? Quimioprofilaxis, primera medida que se le debe dar a estos pacientes. En la tuberculosis infantil, de los siguientes valores de PPD, ¿cuál es positivo? Mayor o igual a 10. Y si fuera inmunodeprimido, mayor o igual a 5. El complejo primario tuberculoso está formado por complejo primario, adenopatías iliares o mediastínicas, con linfangitis y con pequeño foco pulmonar. Así era, ¿no? Veamos. A, neumonitis, pleuritis, linfangitis pulmonar, pleuritis, adenitis ciliar, bronquiolitis, ganglio calcificado, bronquitis, neumonía, infiltrado intersticial, pleuritis, bronquitis, nódulo parenquimal, adenitis ciliar, linfangitis pulmonar. ¿Cuál va? La letra E. Cáncer pediátrico. Repasamos así. Cáncer pediátrico. La causa más frecuente de cáncer en niños es leucemia. ¿Cuál de ellas? Dijimos LA.
linfoblástica, linfoide, linfocítica aguda. Es la causa más frecuente y dijimos que va con dos clínicas. Clínica de citopenias con clínica de infiltración de órganos. Infiltración de órganos, decíamos, visceromegalias, adenopatías o dolores óseos. Eso acompañado de citopenias, baja la hemoglobina, baja plaquetas, con leucocitos para arriba o para abajo. Este es el cáncer más frecuente en pediatría. El segundo cáncer en orden, tumores del sistema nervioso central. El tercero, volvemos a hematológico, linfoma. El cuarto y quinto, masas abdominales. Los 5 primeros me interesa que lo recuerden. Leucemia, tumor del sistema nervioso central, linfoma, masas abdominales. La cuarta, ¿cuál es? Neuroblastoma. Y la quinta es tumor de Wills. Neuroblastoma, tumor de Wills. Esos son los cánceres más frecuentes en pediatría. Vamos con tumores cerebrales. Los tumores cerebrales se dividen en dos grandes grupos. Acá está cómo se presentan. Miren, punto de corte, la denominada tienda del cerebelo. Por eso antes se llamaban así, supratentoriales o hemisféricos e infratentoriales o de fosa posterior. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? Los infratentoriales o de fosa posterior. Esos son los más frecuentes. Antiguamente, el más frecuente que ha venido en exámenes banco del 90, iniciales del 2000, antiguamente era el meduloblastoma. Actualmente, el tumor del SNC más frecuente es astrocitoma cerebeloso. Astrocitoma cerebeloso. En los hemisféricos también tienes astrocitoma, también tienes meningioma, tumores de la región pineal. Si sumamos, los tumores más frecuentes del sistema nervioso central son astrocitomas. Los astrocitomas son los tumores del sistema nervioso central más frecuentes. Hay otro grupo que está por encima de la glándula o a nivel de por encima de la silla turca, y ahí está lo denominado supracelares. Viene de silla turca, por encima de la silla turca, supracelares. Tenemos ahí el germinoma, pero el más frecuente es el craniofaringioma. Craniofaringioma es el más frecuente. Un dato importante del craniofaringioma es que tiene una pared parcialmente calcificada, que cuando le tomas radiografía parecen como si fueran en paréntesis, calcificaciones en forma de paréntesis. Eso tiene craniofaringioma. El tumor más frecuente, astrocitoma. Quiero narrarles la clínica. Miren, probablemente al hacer quien les habla más cuidados intensivos pediátricos, probablemente vemos bastante de este tipo de casos de pacientes, sobre todo en el postquirúrgico y en etapa aguda. Entonces, es cáncer, como dice el nombre, es el segundo en frecuencia. Desgraciadamente, tenemos una demora en el diagnóstico, que es una demora en el diagnóstico esperable, porque a nivel mundial la demora en el diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central es promedio mínimo de 6 meses. Su clínica principal de este grupo de pacientes más o menos es así, es cefalea. La cefalea es una de las clínicas principales. La causa, cuando ustedes tienen cefalea en niños, las causas en cefalea en niños pueden ser o secundario a infecciones o fiebre, o secundario a causas del sistema nervioso. Dentro de la parte neurológica, la causa más frecuente de cefalea en niños es migraña. Es migraña, la migraña sin aura, esa es la causa más frecuente. Y la otra frecuencia viene la tensional. Migraña es la causa más frecuente. Niños con cefalea al inicio son manejados como migraña. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es la primera causa. Paracetamol, ibuprofeno, pero si tenemos una cefalea refractaria al tratamiento, descartar que no hay otra causa que lo explique. Este grupo de pacientes muchas veces en el camino la cefalea va empeorando progresivamente y comienzan a vomitar. Y los vómitos son principalmente matutinos o durante la noche. Esos son vómitos de HTE, vómitos de hipertensión endocraniana, típicamente matutinos o al amanecer o durante la noche, vómitos de hipertensión endocraniana. En el camino estos pacientes convulsionan y cuando convulsiona se le toma muchas veces el examen de imagen y sale ahí el tumor cerebral. El diagnóstico demora. La clínica principal es cefalea, la siguiente clínica es vómitos y la tercera es convulsiones. Un grupo de estos niños pueden hacer ataxia, sobre todo cuando los tumores están en fosa posterior. Pueden presentarse
con la clínica de ataxia, sobre todo el méduloblastoma. La afectación ocular es variable. El estar en fosa posterior puede afectar el lóbulo occipital, y lo otro pueden afectar diferentes zonas del quiasma óptico, generando afectación ocular en diferente grado. Además, este grupo de pacientes, sobre todo cuando tienen menor edad, pueden hacer macrocefalia y hay trastorno de conciencia asociado. El tratamiento va a depender de la localización del tumor. Generalmente se busca, en la medida de lo posible, ver si se puede sacar o retirar lo máximo posible el tumor y llevarlo a quimioterapia, si es que, según el estadiaje y tipo de tumor, según la biopsia, para poder decidir cuál es la conducta terapéutica en este tipo de pacientes. El tercero son linfomas. Dentro de los linfomas tenemos el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El más frecuente es el no Hodgkin. El Hodgkin es menos frecuente que el no Hodgkin. El peor también es no Hodgkin. Masas abdominales, neuroblastoma, tumor de Wilms. Acá vamos a hacer un comparativo. Los dos tienden a debutar alrededor de los 2 a 3 años de edad. Los dos no dan clínica. La madre hace el diagnóstico o el pediatra de manera casual. Diagnostican una masa abdominal, a veces en el examen físico o mientras la madre lo cambia al niño. Cuando se encuentra una masa abdominal asintomática, una forma del diagnóstico es pedir un examen de orina. Masa abdominal asintomática y el examen de orina sale hematuria, eso es Wilms. Eso es Wilms. Masa abdominal asintomática que tiene hematuria, eso va para tumor de Wilms. Le hacemos una imagen básica. La imagen básica es hacer ecografía. Si la ecografía me revela que la localización es a nivel renal, eso va para Wilms. Pero si la localización me dice que es suprarrenal, eso va para neuroblastoma. Renal y hematuria, Wilms, suprarrenal, sobre todo para neuroblastoma. Al momento de examinarlo, ya el oncólogo de repente ve, dice, masa abdominal que no pasa la línea media, pero que puede ser bilateral, ese es tumor de Wilms. Masa abdominal que no pasa la línea media, pero que puede ser bilateral, ese es tumor de Wilms. Pero el neuroblastoma es tumor que pasa la línea media. ¿Cuál es la masa abdominal más frecuente? Neuroblastoma. Y la segunda en orden es tumor de Wilms. Veamos, tumor de Wilms. Promedio de edad diagnóstica a los 3 años de edad. Es el tumor renal maligno más frecuente. Generalmente es en un solo lado, pero en el estadio quinto, que es el máximo grado, puede haber estadio bilateral. Lo bueno de tumor de Wilms es que si haces el tratamiento adecuado, el paciente tiene una supervivencia que en el peor de los casos es 60%. En el mejor de los casos llega a 90%. Masa abdominal asintomática acompañada de hematuria. Tanto Wilms como neuroblastoma tienen hipertensión arterial. Los dos tienen hipertensión arterial. Wilms alrededor de 25 a 50%. Puede haber hemorragia tumoral, secundario de un traumatismo, trombos tumorales, también presenta tumor de Wilms. Tumor de Wilms, metástasis, la más frecuente pulmonar y la siguiente hepática. La más frecuente pulmonar y la siguiente hepática. Hay asociaciones en tumor de Wilms con, por ejemplo, el síndrome de Warg, que tiene aniridia, anomalías geniturinarias y renales. O el síndrome de Dennis-Drash, que tiene Wilms con nefropatía y con anomalías geniturinarias. Hay un síndrome neonatal que se llama síndrome de Bedwill-Wiedemann. Este síndrome de Bedwill-Wiedemann está subrayado ahí para recordarles algo. El síndrome de Bedwill-Wiedemann va con malformaciones faciales. Dentro de las malformaciones faciales tiene unos huequitos detrás de las orejas, como plicatura detrás de las orejas. Malformaciones faciales con alteraciones detrás de la oreja. Este síndrome de Bedwill-Wiedemann en el neonato es importante porque genera hipoglicemia persistente. Este síndrome de Bedwill-Wiedemann genera hemihipertrofia. Ese es un dato a no olvidar. Hemihipertrofia. Una mitad del cuerpo es más grande que la otra. Hemihipertrofia. Y se asocia a ónfalocele.
Tratamiento de Wills. El método diagnóstico, ecografía, tomografía. Hecho el diagnóstico, se tiene que entrar a sala de operaciones, retirar al máximo el tumor y hacer histopatología. La combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia logra una curación que puede llegar hasta el 80-90% en tumor de Wills. Tumor de Wills tiene buen pronóstico. Neuroblastoma tiene mal pronóstico. Neuroblastoma lo van a encontrar con este nombre. Miren, repasamos el cáncer en niños. El más frecuente es leucemia. A la pregunta, ¿cuál es el tumor sólido más frecuente en niños? El primero es leucemia, ese no es sólido. ¿Quién le sigue? Sistema nervioso central, ese es el sólido más frecuente. Ese es el sólido más frecuente. Y a la pregunta, ¿cuál es el tumor sólido extracraneal más frecuente? El primero es leucemia. El segundo es sólido, pero es del sistema nervioso, me piden el extracraneal. El tercero es linfoma, es hematológico. El cuarto, neuroblastoma. Por eso lo van a encontrar a neuroblastoma como tumor sólido extracraneal más frecuente. Tumor sólido extracraneal más frecuente. La edad parecida al Wills, alrededor de 2 a 3 años de edad. El neuroblastoma se deriva de la cresta neural. Se deriva de la cresta neural y por ende puede estar en toda la cadena ganglionar simpática, desde el cuello a la pelvis, así como la glándula suprarrenal. Su localización más frecuente es abdomen y dentro de abdomen está en suprarrenal y en riñón. Su localización más frecuente es suprarrenal. Su localización más frecuente es suprarrenal. Después de afectar al abdomen, el siguiente orden es afectación torácica. El neuroblastoma, al igual que Wills, genera metástasis a nivel pulmonar y metástasis a nivel hepático, pero diferente a Wills, afecta la médula ósea. De los dos, ¿quién puede generar tipo leucemia secundaria, entre comillas, o afectación con citopenias? Ese es neuroblastoma. Neuroblastoma en general tiene pronóstico malo, pero en menores de 1 año puede asociarse buen pronóstico, solamente con el factor edad. Pasado ese tiempo, el neuroblastoma tiene mal pronóstico. El neuroblastoma puede estar desde la etapa neonatal, pero su edad más frecuente de presentación es alrededor de los 2 años de edad. Se presenta como masa abdominal asintomática en un solo lado, dura y fija, que pasa la línea media. Al igual que el Wills, genera hipertensión arterial, pero de causa neurológica. Genera taquicardia, genera eritema facial, genera hipersudoración. De los 4 síndromes asociados acá, recordar que va asociado a diarrea, recordar este síndrome, Kingsburg, oxóclono-mióclono, o sea, presenta oxóclono, movimientos oculares, mióclono, mioclonías. Esto se presenta en el cuadro de neuroblastoma. Método diagnóstico de neuroblastoma. Exámenes de imagen como tomografía, pero es importantísimo esto. Dosaje de catecolaminas urinarias. Ácido homovanílico o vanilmandélico. Ácido homovalínico o vanilmandélico. El dosaje de catecolaminas urinarias es bastante útil para el diagnóstico de neuroblastoma. La gammagrafía ayuda en el diagnóstico y la histopatología corrobora el diagnóstico. Tratamiento, cirugía, quimioterapia y radioterapia. El rango de curación más alto para el tumor de Wills es conseguido ¿con qué se consigue el mejor tratamiento de Wills? Cirugía, radioterapia, quimioterapia. ¿Cuál es un factor de buen pronóstico en el neuroblastoma? ¿Cuándo tiene buen pronóstico el neuroblastoma? Edad menor de 1 año. Un niño de 3 años de edad tiene masa abdominal con hematuria microscópica. ¿Cuál es el tumor más probable? Tumor de Wills. Cromosomopatías. Vamos entrando a lo que viene a ser cromosomopatías. La causa más frecuente de retraso mental sindrómico es síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down
se caracteriza porque, miren, clínicamente este paciente tiene cardiopatía. Si algo guía el pronóstico de un paciente con síndrome de Down, son las cardiopatías. Y las cardiopatías se presentan en el rango mínimo del 40%. La cardiopatía más frecuente en Down es canal aurículo-ventricular común. Si no hubiera esa alternativa en una pregunta que les hagan, la siguiente en orden es C y B. El síndrome de Down, 10 a 20% tienen malformaciones digestivas, entre atresias y estenosis y malformaciones anorrectales. Hipotiroidismo 1%, leucemia. Hay un dato importante que han visto que los niños con síndrome de Down, aparte de tener las malformaciones faciales, el epicanto, la facies en luna llena, tener un cuello corto, ellos tienen una hipotonía y una hiperlaxitud. Ellos tienen como que se les cayera la cabeza. Eso es inestabilidad atlantoaxial. Eso es una característica típica del paciente con síndrome de Down. Acá tenemos la facies ancha y plana con el epicanto, occipucio plano, pabellones auriculares de baja, son localizados a nivel debajo de lo que viene a ser el canto externo del ojo. Surco simiano, tiene clinodactilia, que es desviación a nivel de los dedos, a nivel cubital, atresias, estenosis, hipotonía, pelvis displásica. Canal AB, cardiopatía más frecuente. Trisomías 18 o trisomía E y trisomía 13 o Pató. Vamos comenzando con 13 para ver el comparativo. La 13 tiene una triada característica. La trisomía 13 tiene una triada característica. Esta trisomía 13 va con labio leporino con paladar hendido. Primera clínica. Segunda clínica, microftalmía. Y tercera clínica, polidactilia. Triada de Pató o de 13. Triada de Pató, polidactilia, labio leporino, paladar hendido, microftalmía. Los tres, Down, Edwards y Pató, va con retraso mental. Los tres van con retraso mental. Vamos viendo qué más presenta Pató. Surco simiano. Cardiopatías, las típicas, CIB, CIA, PCA. Pero en el paciente Pató, CIA es la más frecuente. Pero también tiene las otras dos. Pató también va con clinodactilia, al igual que Down. Pató generalmente afecta la línea media, pero Pató no tiene afectación gastrointestinal, como ustedes ven acá, a diferencia del síndrome de Down, pero sí tiene afectación renal como quistes renales y como hidronefrosis. 18. La trisomía 18. ¿Qué lo hace diferente al 18 de Pató? 18 tiene occipucio prominente. 18 va con micrognatia. Los pabellones auriculares, tanto del 13, el 18 y de Down, son de baja implantación. 18, las manos. ¿En qué habían las manos en Pató? Polidactilia. A nivel de 18, Edwards, ¿qué presenta en las manos? O mano en puño, o dedos montados. Las cardiopatías son las típicas CIB, CIA, PCA, pero acá la más frecuente es CIB, a diferencia de Pató, que la más frecuente es CIA. A nivel gastrointestinal, acá hay un dato importante. Este paciente puede tener divertículo de Meckel, pero tiene arteria umbilical única. Ustedes saben que normalmente hay dos arterias, una vena. Este paciente tiene una arteria, una vena. Este es un dato diferencial también que va para trisomía 18 o Edwards. Y el denominado pie en mecedora o pie equinovaro. Pie en mecedora o pie equinovaro es característica de trisomía 18. Trisomía 18, microcefalia, fontanela amplia, CIB más frecuente, clinodactilia, dedos superpuestos. El denominado pie en mecedora. Causa principal de muerte, cardiopatía congénita, siendo CIB la más frecuente. Trisomía 13 o Pató, trisomía menos frecuente, con defectos en cuero cabelludo, microftalmía, vamos con polidactilia,
y vamos con la presencia de labio leporino con paladar hendido. Cardiopatía más frecuente, CIA. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner, su clínica varía de acuerdo a la edad. Su clínica varía de acuerdo a la edad. Cuando nace una niña con síndrome de Turner, lo más característico al nacer es el denominado cuello alado o pterygium coli. Al nacer, cuello alado, pterygium coli. ¿Qué más tenemos al nacer? La presencia de cúbito valgo. Cúbito valgo. ¿Y qué más vamos a tener en este grupo de pacientes cuando nace? Linfedema. Linfedema, cuello alado, cúbito valgo. Al pasar la edad, al pasar el tiempo, no todas lo tienen, pero un grupo tienen cardiopatía. Y la cardiopatía más asociada al síndrome de Turner es coartación de aorta. En el camino, las niñas con síndrome de Turner comienzan a tener dificultades para crecer. Las niñas con síndrome de Turner tienen talla baja. Es uno de los pocos diagnósticos en los cuales está probado el uso de hormona de crecimiento. Talla baja. Llega la etapa de la pubertad, llega la etapa de la adolescencia y la niña tiene amenorrea. Tiene genitales infantiles. Las mamas son pequeñas, hipotróficas y con excesiva separación, con un tórax en forma de escudo. Eso presentan las niñas con síndrome de Turner. Talla corta, con disgenesia gonadal, con infantilismo sexual y el típico pterygium coli. El cariotipo más frecuente es monosomía X o 45X0. Es el más frecuente, 50% de los casos. La gran mayoría de niñas con síndrome de Turner no tiene retraso mental. Síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan es como decir Turner, pero en varón. Es como decir Turner, pero en varón. El síndrome de Noonan tiene talla baja, al igual que Turner. Tiene epicanto, al igual que Turner. Tiene cuello corto y alado, al igual que Turner. Tiene tórax en escudo, al igual que Turner. Hay cardiopatía, al igual que Turner, pero la cardiopatía es diferente. La cardiopatía más frecuente acá es estenosis pulmonar. Va con cúbito valgo, al igual que Turner, pero sí se diferencia de Turner por retraso mental. Síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter va con hipogonadismo, pero con tasa elevada de gonadotrofinas. El paciente con Klinefelter puede tener, tiene talla alta, puede tener aumento del tamaño mamario. El síndrome de Klinefelter va con hipogonadismo y en el transcurso de la edad, sobre todo en la etapa escolar, el paciente con síndrome de Klinefelter tiene problemas de conducta, tiene problemas psiquiátricos y tiene problemas que lo van a llevar muchas veces a una ginecomastia y a un cáncer de mama. Al nacer un infante se muestra de la siguiente manera: RN de bajo peso, episodios de apnea, microcefalia, implantación baja de las orejas, fisura palatina y labio leporino, polidactilia, dextrocardia, hemangioma capilar y más tarde retraso mental. ¿Cuál es el diagnóstico? Al tener labio leporino y al tener polidactilia, estamos hablando de un síndrome, trisomía 13O, Pató. Estamos hablando de trisomía E o D. E de Edwards, o sea 18. D es Pató. Trisomía D o síndrome de Pató o trisomía 13. Varón de 10 años de edad con talla baja, pterygium coli, clinodactilia y testículos pequeños. Pterygium coli, cuello alado. Si fuera mujer sería Turner. Si es varón es Noonan, síndrome de Noonan. Adolescente de 14 años con amenorrea primaria, con talla baja, con cuello alado, implantación baja de cabello y pabellones auriculares. Cúbito valgo, tórax en escudo, con pezones muy separados. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Síndrome de Turner. Y bueno, estos últimos minutos, trataremos de avanzar rápido. Intoxicaciones. Las intoxicaciones más frecuentes en pediatría se presentan, por ejemplo, secundario a inhibidores de colinesterasa.
Carbamatos y órgano fosforado son inhibidores de colinesterasa. Esos entran al cuerpo y inhiben una enzima. Esa enzima se llama acetilcolinesterasa. La enzima acetilcolinesterasa es inhibida. La función de esa enzima es degradar a la acetilcolina. Como no la puede degradar a la acetilcolina porque está inhibida por el carbamato y el órgano fosforado, entonces la acetilcolina se encuentra de manera excesiva. Va a sus receptores generando un síndrome colinérgico. Sus receptores son muscarínicos y nicotínicos. Receptores muscarínicos, exceso de secreciones. Receptores nicotínicos, clínica muscular. Receptores muscarínicos, epífora, cialorrea, broncorrea, o sea, dificultad respiratoria, diarrea, incontinencia urinaria, hipersudoración. Esa es la clínica muscarínica. Típica clínica muscarínica, miosis. Clínica nicotínica. Clínica nicotínica es muscular. Aquí tenemos, ¿cuál clínica muscular? Fasciculaciones, espasmos musculares, fatiga muscular. Ambas generan problemas hemodinámicos, taquicardia con hipertensión o bradicardia con hipotensión. ¿Cuál es el tratamiento de elección ante un cuadro de intoxicación por inhibidores de colinesterasa? En toda intoxicación, ojo, en toda intoxicación, el gol estándar va a ser soporte básico de vida, o sea, CAB. CAB es la primera medida. Segunda medida, poner una vía e hidratar rápido al paciente. Tercera medida, por dónde entró el producto. Si el producto entra por la piel, quitar la ropa y bañar al paciente. Si el producto entra por el ojo, hacer lavado ocular. Si el producto entra por la parte gastrointestinal, tratar de hacer lavado gástrico. El lavado gástrico debería hacerse lo más pronto posible, en realidad en menos de 1 hora. En la gran mayoría de productos se da chance de 1 hora para hacer lavado gástrico. El ideal a nivel mundial es utilizar carbón activado. El carbón activado se une al producto, impidiendo que se absorba. Entonces, medida general, CAB. Segunda, decontaminación, dependiendo por dónde entró el producto. Se le pone una vía y luego, solamente si es que hay antídoto, se utiliza el antídoto. En este caso, por inhibidores de colinesterasa, yo tengo que saber cuál fue. Si es carbamato, suficiente con atropina. Si es órgano fosforado, atropina, pero le sumo pralidoxima. Si es carbamato, basta con atropina. Si es órgano fosforado, atropina y se utiliza pralidoxima. La atropina contrarresta la clínica muscarínica y la pralidoxima contrarresta la clínica nicotínica. ¿Quién es peor? El órgano fosforado. El órgano fosforado pasa la barrera hematoencefálica, generando también clínica neurológica. Intoxicación por paracetamol. La dosis de paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo por día, por dosis. La dosis tope, 150 miligramos por kilo. 150 miligramos por kilo es la dosis tope. Hola. Paracetamol. La dosis de paracetamol tóxica, dijimos, 150 miligramos por kilo. Aquí recordarles lo siguiente. Miren, cuando un paciente consume este tipo de producto, principal problema en el diagnóstico. Sabemos que el paracetamol en exceso puede generar insuficiencia hepática. El gran problema es que la intoxicación por paracetamol tiene 4 etapas. En la primera etapa puede haber ausencia de clínica o haber clínica general como dolor abdominal o la presencia de vómitos. Le tomas un perfil hepático y sale normal. La manifestación de afectación hepática se da en la segunda etapa, pasadas las 24 horas. Segunda etapa, hepatotoxicidad, pasadas las 24 horas. Recién hay ahí afectación hepática. En la tercera etapa es insuficiencia hepática y en la cuarta etapa es etapa resolutiva. Principal problema, saber diagnosticar en las primeras 24 horas. ¿Qué hacemos ante una intoxicación por paracetamol? La primera medida siempre, CAB. Segunda medida, decontaminación gastrointestinal, o sea, lavado gástrico. Tercera medida,
Ejemplo, miren, viene la mamá y le dice, doctor, mi hijo se tomó paracetamol, yo no sé la cantidad que se ha tomado. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bueno, lo hospitalizan al paciente, ¿le damos o no le damos N-acetilcisteína? Le toman un perfil hepático y sale normal, pero así sale las primeras 24 horas. ¿Cómo saber si dar o no dar a N-acetilcisteína? Porque, ojo, N-acetilcisteína es la elección. ¿Y para qué se da N-acetilcisteína? Para prevenir el daño hepático. Y si yo no lo diagnostico en las primeras 24 horas y lo doy pasadas las 24 horas, cuando ya hay daño hepático, no tiene utilidad la N-acetilcisteína. Entonces, hay un factor ahí que nos está faltando, que es el siguiente. Primera medida, CAB. Segunda medida, de contaminación. Tercera medida, a las 4 horas de haber tomado el producto, dosar paracetamol sérico. Si ese dosaje de paracetamol sérico sale elevado en dosis tóxica, inmediatamente se usa N-acetilcisteína para prevenir que no se presente la hepatotoxicidad. A partir de las 4 horas de haber consumido el producto, tomar o dosar paracetamol sérico para prevenir, por ende, usar N-acetilcisteína y prevenir la hepatotoxicidad que se presenta. Intoxicación por hidrocarburos, derivados del petróleo. Tenemos dos, tenemos gasolina y tenemos querosene. El consumo de estos hidrocarburos, su principal problema, puede haber clínica neurológica, puede haber clínica gastrointestinal, pero su principal clínica es respiratoria. Se genera un daño a nivel respiratorio conocido como neumonitis química. Se genera una neumonitis química con hemorragia alveolar. El paciente tiene dificultad respiratoria. Primera medida en este paciente, soporte básico de vida. Segunda medida, el lavado gástrico, no. Está contraindicado el lavado gástrico en intoxicación por hidrocarburos, en intoxicación o consumo de lejía o consumo de ácidos. O sea, acá, no inducir vómitos, no lavado gástrico. ¿Qué medidas? CAB, oxígeno si necesita, y lo principal es lo siguiente. Ustedes lo hospitalizan al paciente. A las 6 horas de haberlo ingresado, le toman una radiografía. Opción, al ingresar una radiografía y a las 6 horas otra. La neumonitis química recién tiene manifestación a partir de las 6 horas de haber consumido el producto. Por eso mínimo tiene que tener una radiografía pasado las 6 horas de haber sido consumido el producto. Observación mínimo 6 a 12 horas. Ojo, puede requerir oxígeno, puede requerir antibiótico, puede requerir intubación, pero eso me lo va a decir la observación. La observación es la principal medida que se realiza en el paciente que tiene intoxicación por hidrocarburos. Intoxicación por cáusticos, ya sea HCl, ácido muriático, o la intoxicación o el consumo de lejía. El principal problema de este tipo de productos es que generan lesiones o perforación del aparato digestivo. Puede haber cialorrea, odinofagia, epigastralgia, pero lo que nos preocupa es que no haya una aspiración pulmonar, una perforación esofágica, mediastinitis o una perforación gástrica, irritación peritoneal. ¿Cuál es la primera medida en una intoxicación por cáusticos? Primera medida, soporte básico de vida. Segunda medida, no lavado gástrico. Buscar gastroprotección con algún producto y tratar de hacer una endoscopía en las primeras 24 horas de haberlo consumido. Pasado ese tiempo, el entrar con un endoscopio puede encontrar un tejido que fácilmente puede ser destruido o perforado. O sea que la endoscopía tiene que ser, entre comillas, precoz en las primeras 24 horas del consumo. Intoxicación por plomo, clínica aguda o clínica crónica. La más frecuente es intoxicación crónica conocida como saturnismo. La clínica de la intoxicación por plomo su principal clínica es neurológica, alteración conductual, alteración de la personalidad, alteraciones en el aprendizaje, principal clínica de intoxicación por plomo. Segunda clínica, gastrointestinal, vómitos, dolor abdominal y estreñimiento. Y tercera clínica, no se olviden que intoxicación por plomo es diagnóstico diferencial de anemia ferropénica, porque tiene anemia hipocrómica microcítica. Tratamiento de una intoxicación por plomo. La primera medida,
alejarlo al paciente de la fuente de contagio, que puede ser una mina, que puede ser una fábrica, alejarlo de la fuente de contagio. Segundo elemento importante, alimentación adecuada. Y tercero, solamente de ser necesario, usar quelantes de plomo. Solamente de ser necesario, usar quelantes de plomo como penicilamina. Antídotos. Si hay intoxicación por opiáceos, naloxona es útil. Si hay intoxicación sintomática por benzodiazepinas, flumacenil. Intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína. Intoxicación por órganos fosforados, atropina más pralidoxima. Intoxicación por fenotiacinas, biperideno. Intoxicación por anticolinérgicos, fisostigmina. Intoxicación por metanol, etanol. Intoxicación por monóxido de carbono, oxígeno al 100%. Vamos con las preguntas. Dice, 3 años de edad, con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis y somnolencia, sin respuesta repetida a nebulizaciones con beta-2 y bromuro y pratropio, pupilas mióticas y fasciculaciones musculares. Tenemos movilización de secreciones bronquiales, broncorrea, tenemos somnolencia, tenemos hipersudoración y miosis, clínica muscarínica. Tenemos fasciculaciones musculares, clínica nicotínica. Estamos hablando de intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Niño de 3 años de edad, pregunta de examen de residencia, ingirió accidentalmente paracetamol. Se calcula que la dosis recibida es 150 miligramos por kilo, o sea, dosis tóxica. Como complicación se puede esperar insuficiencia hepática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se encuentran en intoxicación por órgano fosforado? Somnolencia, midriasis, sudoración, palidez, convulsiones, coma, hemiplegia, nistagmo, fasciculaciones, hipertonía, fotofobia, nisocoria, cialorrea, miosis y fasciculaciones. Preescolar de 3 años, ingresa a emergencia por ingesta de lejía, al examen, nauseoso, vomitando, con dolor abdominal intenso, abundante cialorrea, pálido y boca con gran eritema. Manejo inicial, neutralización, lavado gástrico, soporte vital, antibióticos, inducir vómitos. Primera medida ante toda intoxicación, soporte básico de vida, o sea, letra C, soporte básico de vida. En un niño con intoxicación por querosene, ¿cuál es la complicación más frecuente? Intoxicación por querosene, ¿la A o la D? La letra D, neumonitis química.